¿cuándo entra en vigencia la reforma laboral? Ojo, no sabemos es la respuesta inmediata para el señor Ramón. Pero es importante contextualizar. A ver, ¿qué pasó? Se despide la ley 2381 y esa norma establecía expresamente que debía entrar en vigencia el 1 de julio del año 2025. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Pero resulta que la norma fue demandada, ¿cierto? La Corte Constitucional le inicia el análisis y lo primero que se hace es, para efectos de ese análisis, la Corte dijo, hombre, nosotros tenemos que empezar por definir si todo se hizo de acuerdo a la ley. Y entonces la Corte Constitucional saca el famoso auto, expide una decisión donde dice, primero, voy a suspender o vamos a suspender, la Corte Constitucional, vamos a suspender la entrada en vigencia de la ley 2381 del año 2024. Digamos que la congeló. Congelada significa que ya el 1 de julio no iba a entrar en vigencia y que por lo tanto esa fecha quedó de alguna manera relegada o agotada en el tiempo y hoy no hay fecha para efectos de que se entre en vigencia la norma. ¿Qué es lo que creemos en su momento la misma Corte Constitucional dirá cuando tenga resuelto el problema sobre la exequibilidad o no, es decir, la conformidad con la Constitución de la reforma, cuándo va a entrar en vigencia? Entonces, con ese panorama, para que se contextualicen las personas que están conectadas, es, la Corte dijo, yo necesito que me indiquen si sí se hizo bien el procedimiento, el trámite. Y por eso dijo, voy a suspender y vamos a empezar a hacer ese análisis. Le pidió a la Cámara de Representantes, vuélvase a reunir para efectos de que voten en debida forma el proyecto y la forma se legalice. Eso fue lo que hicieron, pero cuando le mandan la respuesta a la Corte le generó una cantidad de dudas enorme si sí habían hecho el procedimiento en debida forma, y la Corte volvió a decirle a la Cámara, certifíqueme y mándeme en esta información. En eso estamos hoy. Estamos en que la información que envió la Cámara de Representantes está pendiente de la revisión y aprobación por parte de la Corte. Pero ojo, cuando la Corte haga la revisión y concluya de que efectivamente se hizo toda esa parte formal de estuche, de procedimiento bien hecha, Isabel, la Corte va a entrar a estudiar lo que conocemos los abogados, decimos los abogados de fondo, es decir, ya se va a meter en la materia del contenido de la ley para saber si está o no conforme. Por ahora se está haciendo un análisis solo del estuche, de la forma, de la presentación que se le dio en ese procedimiento a la ley para saber si está ajustada o no la Constitución. Luego de que se haga eso, se va a entrar al estudio de fondo o al estudio material del articulado. Respuesta, hoy no sabemos cuándo va a entrar en vigencia la ley de pensiones o la reforma pensional, sigue estando en el aire respecto de su vigencia y no solo de su vigencia, de su contenido, con excepción, Isabel, de dos articulitos que la Corte dijo que podían seguir produciendo efecto, que es lo relacionado con el tema de, básicamente con el tema del traslado express, que la Corte terminó diciendo que no iba a estorbar o atajar ese punto.